medio de estas luchas, ¿no? Que no nos hemos podido reunir en la iglesia. Los que queremos reunirnos lo hacemos de corazón. Y aquí estamos. Cualquiera sean los medios o las circunstancias, desde que haya un corazón para buscar al Señor, ahí estamos. También le doy gracias al Señor por esta cosa que está sucediendo, porque las familias se están acercando. Cada uno andaba en sus cuentos, en sus roles, en sus... Pueda que se veían en la casa, pero no estaban teniendo lo mismo que están teniendo ahorita, que están encerrados. Y aquí es donde uno se da cuenta quién verdaderamente tiene la fe en el Señor, quién tiene un corazón, un compromiso para servir. Y hay que mirar en medio de los tiempos lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué el Señor está permitiendo esto? Porque es de Él. Esto no viene de nadie más sino de Él. Aquí no hay que atribuirle al diablo. Sí, el Señor permite que el hombre haga sus triquiñuelas y cree sus propios males para su propia vida. Hoy vamos a estudiar el libro del profeta Jonás. Espero tengamos varias lecciones de Jonás en esta cuarentena. ¿Los hermanos están escuchando? Ok. Vamos a leer de manera antifonal. Son 17 versos. Voy a leer, sí, antifonalmente. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor.
Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así es que vamos a dedicarnos hoy al libro de Jonás. Y cualquier sugerencia, qué excelente lectura, ¿no? Muy bonito y creo que está muy acorde para nuestros días. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer y vamos analizando cada uno el capítulo. El profeta Jonás es quizás el más complejo de todos los profetas bíblicos. Sus profecías y él mismo se puede ver en múltiples niveles. Y él es un tipo profético de Israel, de la iglesia, del Señor Jesús, de su venida, de su muerte, de su resurrección. En todo lo vemos. ¿Sí se han dado cuenta que en el Nuevo Testamento se nombra a Jonás mucho? ¿A quién le dicen que es hijo de Jonás? Simón. Simón, hijo de Jonás. A ver, Jonás como un tipo de Israel fue desobediente a Dios y se encontró en un deslizamiento hacia la muerte, como lo vamos a estar viendo. Porque así como Jonás va a ser tragado por un pez que representa a Israel, la nación de Israel va a ser tragada por ese pez que es llamado Nínive. ¿Sí me están comprendiendo? Porque Nínive significa ciudad de los peces. ¿Sí? Quiero que sea un diálogo, ¿no? Quiero que analicemos la palabra del Señor. Recuerden que el Señor manda a Jonás a una ciudad pagana, a un país pagano, para llevar el mensaje. Recuerden que los hebreos, tanto los hebreos como los israelitas, eran muy, ¿cómo se dice cuando solo quieren su... ¿Nacionalistas? Muy nacionalistas. Eran muy nacionalistas y no querían llevarle el mensaje a nadie. Solo querían que Dios castigara a las demás naciones. La iglesia también ha sido tan desobediente como lo fue Israel en los tiempos de Jonás. Es interesante que la iglesia primitiva a menudo se identificara. ¿Recuerdan con qué se identificaban ellos? ¿Qué era lo que dibujaban en las paredes? ¿Un pescadito? Un pescadito. En griego está la palabra ictis, que es un acrónimo. ¿Saben qué es un acrónimo, no? ¿Qué es? ¿Qué es un acrónimo, hermanos? ¿Un qué? Acrónimo. Acrónimo de acróstico. Sí, como una especie de acróstico. Pero al revés. El acróstico de letras hacia frases y el acrónimo de frase hacia letra. ¿Escucharon lo que dijo el hermano Alex? No. Hágase acá. El acrónimo es como el acróstico, pero al revés. El acróstico es de una letra formando frases y el acrónimo es una frase representando una letra. Dice ahí los apuntes del hermano. Entonces, ictis significa Jesús, Cristo, Deu, Dios, Soter. ¿Qué significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador? Jonás. ¿Eso significa Jonás? No. El pez. Cuando hacían el pez, escribían en griego ictis, y eso significa Jesús, Cristo, Teu, Dios y Soter, que es salvación, que significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces, ¿a qué iba con este punto? Que la iglesia primitiva siempre se representó con un pez. Y casi siempre todas las profecías en la Biblia tienen que ver con un pez. Casi siempre. Luego vamos a estar mirando eso. En la transliteración del nombre, Jonás significa paloma.
¿Qué significa Jonás? Paloma. Paloma. Paloma, muy bien. Y como les decía, Jonás, que significa paloma, que representa a Israel, que representa a la iglesia, se resiste al plan de Dios. El plan de Dios que es llevarle la palabra al mundo. Pero Jonás no quiere. Entonces el Señor va a coger la voluntad contraria de Jonás y la va a enderezar para su propia voluntad. Que es parte de lo que estamos viendo hoy con la iglesia. Hoy la iglesia, si ustedes se fijan en las redes y medios de comunicación, ahora todos quieren al famoso virus aplicarle un versículo. Pero no están entendiendo cuál es la voz de Dios para la iglesia en medio de este sistema. Porque la iglesia está asustada, unos andan decretando de que no entrará el virus, que no sé qué, que sí sé cuándo, todos ven alarma en el presidente. Bueno, esto va para los medios de comunicación, pero ustedes deben saber lo que el presidente hasta el día de hoy nunca ha tenido interés en el pueblo colombiano. Él ha estado en otras cosas. ¿Y cómo se va a preocupar ahorita por la estabilidad y la salud de los colombianos? A él no le está interesando eso. Entonces, bueno, no me quiero meter allá. Quiero estar en el punto de nosotros. Nosotros como iglesia tenemos que estar alerta con respecto a los movimientos de Dios. Esto es una oportunidad para estarles llevando el evangelio a la gente, pero como la iglesia se ensimismó, como la iglesia no quiere llevar el mensaje, pues fue necesario una especie de acuartelamiento, donde comenzamos a sentir el rigor de las cosas, el no poder desplazarnos a la iglesia, el no poder ir a un lado, ir al otro. Vuelvo y digo, veo en el problema la parte mejor, siempre debemos ver en las situaciones difíciles lo mejor, que ya puedo reunirme, entre comillas, con la familia, hablar con ellos, dialogar de las cosas del Señor, no ser tan agorero sacando tantos versículos y tanta cosa, y darme cuenta como iglesia verdaderamente dónde estamos parados. Porque si nos damos cuenta, la iglesia en general, la iglesia cristiana, está muy desunida. Cada uno coge por un lado y esa no es la visión del Señor. Pues aquellos que estudian la Escritura es muy difícil que se aparten de su Señor y de sus leyes. Amén. Sí, amén. Dice el versículo 1, por favor lo lee, Canales. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¿Jonás es hijo de quién? Amitai. ¿De quién? De Amitai. El nombre del padre de Jonás, Amitai, significa mi verdad. Su nombre era un testimonio de la verdad de Dios, lo que sugiere que su hijo Jonás fue una manifestación de la verdad divina de alguna manera. Recuerden que siempre que en la Biblia se dice el nombre de un padre o de la madre, es porque está representando algo. Otra referencia de Amitai la encuentran en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, verso 25. Segunda de Reyes 14. 25. Cuando les hacía el comentario de lo del presidente es para que nosotros estemos orando por la iglesia, porque ellos no tienen ningún interés en las cosas de Dios. Somos nosotros los que tenemos que llevar la sal del evangelio a toda esta gente que está en el gobierno. Pueda que para algunos sea muy fácil esta situación, pero cuando uno se sienta verdaderamente a analizar, mucha gente tiene trabajos informales. Ahorita no se siente tan duro una crisis, pero el que va a estar en la casa 8, 15 días, cuando comienza a escasear la comida, eso es un problema y debemos tenerlo en cuenta. ¿Qué dice el segundo libro de los Reyes? Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces, ¿de dónde es Jonás? Gat-Hefer.
¿Y de qué rey están hablando ahí en la época de Jonás? Estudiosos del libro de los reyes. Del rey, pues el título dice que es el reino de Jeroboam 2. Perfecto. Bien, hermana. Mucho El estudio. título. Se vanó los sesos. Si no está el título, no sé qué haría. Jonás vivió antes de la época de Jeroboam II, convirtiéndolo en un contemporáneo de Oseas, quien también profetizó en décadas previas al reinado de Jeroboam. Ahí también eso lo van a encontrar en el libro de Oseas. Nínive, o Ninus, Ninus. Nínive fue la capital de Asiria, ¿no? La nación que pronto conquistaría y deportaría la casa de Israel. Por eso, 100 años antes llega el símbolo para que se entienda. Jonás, a ver, esto para entender el símbolo de la profecía. El Señor lleva al profeta a llevar un mensaje a una tierra extraña, pero el profeta va a recibir una experiencia para llevarla a su propia tierra. ¿De qué profeta me pueden ayudar ahí? Piensen en algo. ¿Qué profeta fue a llevar un mensaje a una tierra, pero vivió una experiencia y tiene que llevarla a su nación? Jeremías. ¿En qué aspecto? O sea, cuando el pueblo de Anatot, de donde era Jeremías, pues aún lo detestaba, precisamente por el mensaje que le estaba dando al pueblo de parte de Dios. Sí, señora, pero que hayan vivido una experiencia. Recuerden, el profeta va a llevar un mensaje a Nínive, pero él mismo va a recibir un escarmiento en su propia piel. ¿Qué tal si pensamos en Oseas? Oseas va a ir a llevarle un mensaje a Israel, pero antes de llevar el mensaje, él tiene que vivir en carne propia su relación con Gomer y sus hijos. Entonces es importante entender eso, que la profecía siempre va a traer esa, digámoslo entre comillas, doble connotación, pero que a la vez es una sola enseñanza. Él va a llevar el mensaje a Nínive, pero él va a ser tragado por un pez, lo cual le va a significar que Israel un día va a ser tomado por Nínive, que es la ciudad de los peces, y se lo van a llevar cautivo. Y aunque parece que muere, como Jonás en el pez, Israel volverá otra vez a tener vida, como cuando el pez vomita a Jonás. Me estoy adelantando un poquito, pero es para tener la enseñanza clara. ¿Alguna pregunta? Sí, pastor, ¿cómo haríamos ahí? O sea, porque también hemos dicho que hay que tener cuidado con las experiencias que cada uno de nosotros vivimos, pues para hablar de la palabra de Dios, ¿sí? Y en este caso estos profetas tienen esa experiencia, pero como digamos, tener uno cuidado verdaderamente, llevarlo, no en mis emociones, sino en eso que Dios me mostró acerca de la experiencia, porque pues cada uno de nosotros vivimos experiencias con el Señor, ¿sí? Pero cómo tener ese cuidado de no que sea la experiencia más importante. Yo creo que es algo de lo que estamos viviendo colectivamente. Ahorita todos estamos bajo una cuarentena, que la misma iglesia está sometida a eso, está sometida al rigor de la ley, pero no sometida al sistema en su mano. La iglesia del Señor no está expuesta a que la mate un virus. Eso es falso. Pero sí está sometida a unas leyes las cuales la iglesia, por no estar en comunión con las cosas del reino, le toca someterse. Porque como no hemos querido predicar ni llevar el mensaje, viene la consecuencia que estamos viviendo. Ahora voy a la parte de la praxis. Esta experiencia que vive cada creyente dentro de su propio hogar le sirve para ir a predicarle al mundo si de verdad tiene una paz, una tranquilidad, una fuerza en Dios, para decirle a los hombres que primero hay que arrepentirnos para luego disfrutar de la bendición del Señor. ¿Me entiendes?
y que las profecías hoy en día de la escritura ya no necesitan una experiencia personal porque ya los hombres experimentaron. Entonces yo tomo es de la experiencia de ellos para compartirla a la gente hoy en día. Yo no voy a sufrir lo mismo que el Señor Jesús sufrió, ni tampoco voy a sufrir lo que Job vivió, porque yo soy una persona ya totalmente aparte, redimido por la gracia del Señor. Pero que ciertas experiencias en nuestra vida nos ayudan para decirle a las personas el por qué deben acercarse a Dios y que ellos lo entiendan bien. ¿Me comprendes? ¿Ustedes lo entendieron? ¿O no quedó casi claro? Pero entonces, ¿cuál sería, digamos, la diferencia entre Jonás y yo? La diferencia entre Jonás es que él tuvo la vivencia. Y su merced tiene el ejemplo para no caer en acto de desobediencia. Eso escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Es como cuando Corintios 10. es como cuando nosotros vivimos alguna cosa y la tomamos para decirle a los demás para que ellos la tomen también como ese ejemplo para no caer. O sea, esa es la palabra para nosotros. Sí, señor. Leerla para que nosotros no hagamos, o sea, tengamos como la fuerza de no caer en lo mismo que ellos cayeron. Es escudriñar la escritura y entender que los ejemplos que están dados en la Biblia es para que yo no caiga en la misma circunstancia de desobediencia, sino que verdaderamente pueda aprender de lo que está escrito. Por eso dicen que el que no aprende la historia está obligado, condenado a repetirle. Vuelvo a Nínive. Nínive o Ninus fue la capital de Asiria, la nación que pronto va a conquistar a Israel, la va a llevar cautiva. La ciudad había sido construida por Nimrod. Nínive es construida por Nimrod después de que son sacados de Babilonia. Génesis capítulo 10. Versículo 8 al 11. Osquitar, por favor, lo lee. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala es la ciudad grande. Gracias, mi hermano. Entonces ahí tienen la referencia de que Nimrod es el fundador de Nínive. Nínive fue conocida por los historiadores griegos y romanos como Nino o Ninus. El fundador de Nínive sabemos que es Nimrod, esposo de Semiramis. Amén. No sé si darles esto. Bueno, la letra hebrea, cuando las estudiamos, nos dimos cuenta que la Nun representa un pez. Y la historia de Jonás la representan con un pez o con Nínive. Por lo tanto, Nínive es la ciudad de los peces, para que no se nos olvide. Porque eso tiene una connotación. Yo quiero preguntarles algo porque yo lo dije yo, pero no sé qué piensan ustedes. ¿Ustedes creen que esto que está sucediendo en el mundo es de Dios? ¿O es del diablo? ¿Es de Dios? ¿Sí? Todo procede de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces todos estamos de acuerdo. Recuerden que Dios hace visitas. Dios visita la tierra. Esto que Él está haciendo es una visita. Como cuando Él visita Nínive ahorita con Jonás. Porque lo que Él está dando es una visita, pero que viene como con una especie de juicio.
Él está visitando Nínive a través del profeta. Vienen todas estas circunstancias para el profeta para que aprenda, pero él va a visitar Nínive y cada visita del Señor, cuando él llega, trae la gracia, pero también trae el juicio. ¿Entendido? Cuando el Señor fue a visitar a Sodoma y Gomorra, les dio la oportunidad a los hombres que se arrepintieran y le dio la opción a Abraham de que intercediera. Pero no. Claro, igualmente vemos el caso con Noé, 100 años predicando el evangelio, el día que llegó, listo. Sí, señor. O sea, Noé nos representa como, por decir algo, de la iglesia, ¿no? Y también llegó el día de que lo que él predicaba y predicaba sí es una realidad. Y eso puede ser pasando en este momento, que lo que hemos estado predicando y aprendiendo en 5 o 6 años, ya empezamos a ver unas realidades, el día de hoy. No, yo diría que más bien esto es como una especie de visita para el futuro juicio que viene. Eso no es un juicio. Bueno, para los que están muriendo ya. No, ellos solo son un ejemplo, ya lo vamos a ver. Solo es un pequeñito ejemplo del juicio, por eso la tierra está asustada. La gente está conmovida y quieren unirse en cánticos, en aplausos, en cacerolazos, pero nadie quiere arrepentirse. Y ahí es donde se para la iglesia, conforme lo que está diciendo el hermano al inicio, a llevar el mensaje. Porque nosotros somos portadores de vida, de luz. Nosotros no podemos estar intimidados por ese famoso virus. Les decía que yo escuché al doctor Patarroyo, que es una eminencia en medicina, es un científico, que creó una vacuna para la malaria, porque eso se va reproduciendo. Y él decía de esta situación que se está viviendo, decía, esto es más bajito que una gripa. Eso tiene una subida, un pico, pero vuelve y cae. El problema es cuando nosotros no tenemos las medidas sanitarias y pensamos que es un juego. Por eso se nos aconseja lavarnos las manos y la higiene. Eso no tiene absolutamente nada del otro mundo, solo la higiene. Y tratar de que una persona que se vea con el contagio, sacarla, porque es más fácil que a usted se le prenda la gripa, cuando alguien tiene gripa, a que usted le prenda la sanidad que usted tiene. Entonces por eso se aísla. Estos momentos de cuarentena es para que lleven las personas a los centros de salud y no se repliegue tanto pueblo en esos centros de salud. Para eso es la cuarentena. Si usted no está enfermo, ¿para qué se sale? Pero sale el viejito porque le dolió la cabeza, porque le duele la pierna, porque tiene mareos y ahorita no están para controlar eso. Entonces el viejito se queda en la casa y los familiares lo cuidan. Mientras, eso sí es entendible del gobierno, mientras van frenando todos esos síntomas de epidemias. Porque si no, ya estaría colapsados los centros de salud. Por eso estas medidas son buenas. A mí lo que me gusta es que ha unificado la casa. Ya puedo hablar con mi papá, o puedo hablar con mi tío, o con mi mamá, o con mis hermanos. Caso aquí de esta casa, pues con las hijas, ya está un poquito más personalizado. Ya pueden entrar un poquito más en tensión. Ya tenemos que corregir ciertas cosas porque el encierro de muchos días causa un desespero. A cualquier persona le causa desespero. Solo un hermano ha estado paseando por la ciudad tranquilo por sus anchas. Pero nosotros hemos estado quietos. Sí, hablamos de ti. Volvemos a Jonás. Jonás va a hacer una visita a Nínive. Se le dijo a Jonás que proclamara una palabra de juicio sobre Nínive. Pero aparentemente había más en el llamado de lo que se registra. Por eso le estoy hablando de que Jonás lleva un mensaje, pero él lleva un mensaje para su propia tierra. A decirle a Israel. El profeta nacionalista, como decíamos, no había tenido problemas para condenar la ciudad, como nosotros no tenemos problemas para decirle a la gente que es un juicio. Pero el Señor dice, no le nombre juicio sin antes nombrar mi visitación. Por eso es que cuando Juan el Bautista predica al Señor, dice, es el tiempo de la visitación. Y entonces los religiosos se pararon y él les dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Cuando nos montamos en religión y no hay arrepentimiento. Por eso cuando a mí se me acerca una persona y me habla de Dios, definamos esa palabra que usted me dice, Dios.
Porque hay un Dios real de las Escrituras como lo leíamos. Porque a Jonás le preguntan, ¿y usted quién es? Ya lo vamos a ver. ¿Usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Recuerdan lo que acabamos de leer? Y Jonás se describe a sí mismo. Vamos a seguir. Alguien, escúcheme en esto, alguien en Nínive oró, diciéndole al Señor que había un problema en Nínive. No se les olvide eso. Alguien en Sodoma y Gomorra oró, diciéndole al Señor, y por eso es que el Señor dice que ha subido. Cuando la iglesia del Señor, ahora sí vamos a lo que decía el hermano Omar, cuando la iglesia del Señor comienza a predicar la verdad y a decir que estamos cansados de que estas cosas no están como debieran ser, la oración sube a la presencia del Señor. No se les olvide eso. Siempre tiene que haber una persona ahí que clama por la justicia. Por eso, en cierta medida, usted logrará entender a Lot en Sodoma. Por eso el Señor lo llama el justo Lot. Sufrían por la nefanda conducta de ellos. Para que no tomemos tan a mal a Lot. Porque Lot venía enseñado de su tío Abraham. Y Lot es uno de los que le duele el corazón al ver tanto degenero y tanta falta de amor. Mire, solo pónganse a pensar en esto para que nos demos cuenta quiénes somos. Falta un día para la cuarentena. Se abren los supermercados. ¿Y qué hacemos? Todo el mundo a correr a acaparar todo y no le importan los demás. ¿No es esto Sodoma y Gomorra? A mí no me importa el dolor del otro. Yo tengo que tener mi provisión, el resto yo no sé. Y ahí es donde está el problema. ¿Y eso pasa con las iglesias? Perfecto. No es mercado, es cada quien escondido. Lo mismo, no lleva el mismo mensaje. Y cada uno acaparando. Claro. Yo Oro por los míos, oro por mi hijito, por mi hijita, pero es que hace tiempo le he predicado y no quiere conocer del Señor. sirvo a la iglesia porque para que el Señor me bendiga. Pero no porque sea un llamamiento de un corazón transformado. ¿Logran ver el interés o no? El corazón transformado se preocupa por las necesidades de los demás. Eso lo hemos venido hablando hasta la saciedad. Aquí el pueblo se une y canta. Y lloran. Y hacen responsos. Y endechas. Pero en el momento de ir a comprar una libra de arroz y se la tengo que arrancar de las manos, se la arranco. ¿No es así? Dura esa realidad que vivimos. Claro, es como si se acaba el coronavirus, todo el mundo sigue, vuelve a lo mismo. Diga que sienten Sí. el yugo ahí, la muerte encima, pues todo el mundo, sí. Pero se acaba el coronavirus, ¿sí? Por eso es el momento que el Señor está permitiendo para la iglesia. Amén. Miren el versículo 2 que dice, hermana Mayra. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha asumido su maldad delante de mí. Entonces entendamos que siempre que van a venir juicios es porque alguien verdaderamente ha estado orando y suplicándole al Señor. Entendido que alguien en Nínive oró, ¿no es cierto? Y alguien en Sodoma y Gomorra oró. Como les decía, toda visita de Dios trae castigo. Jonás fue enviado para advertirles de un juicio que les viene. La experiencia de Jonás demostró que los hombres con muy poco conocimiento de Dios pueden arrepentirse. Porque el Señor dice, finalizando el libro de Jonás, ¿no tendré yo misericordia de estos hombres que no pueden diferenciar entre sus sentimientos y sus instintos? No entre la mano izquierda y la derecha, porque hay que entender cuando habla de las manos. Entre las obras. No es que ellos no distinguieran y fueran brutos entre las manos porque Nimrod fundó esa ciudad. Ustedes saben quién es Nimrod, ¿no? Un hombre malo, entendido. ¿Sí? La experiencia de Jonás, que nos sirve a nosotros, demostró que los hombres con muy poco conocimiento
pueden llevar el mensaje de Dios para que la gente se arrepienta, si tan solo quieren escuchar la palabra del Señor. Vamos al versículo 3. Maloma. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando sus pasajes, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El hombre es honrado, no paga el pasaje. No como muchos en Transmilenio. Él paga pasaje. Desde su ciudad natal de Zabulón, en la parte norte de Israel, Jonás, y eso es lo que vamos a ver ahí en el libro de Jonás, bajó. Fue abajo, al sur, a Jope, a una ciudad a lo largo de la costa. O sea que Jonás cayó, va en descenso, va bajando. Una ciudad a lo largo de la costa. Note primero cuántas veces Jonás cayó abajo. Después de bajar a Jope, bajó al barco. Cuando estaba en la tormenta, Bajo el mar. baja a la nave y se acuesta a dormir. Y luego tiene que bajar al mar. O sea, va en descenso el hombre. Eso es importante notarlo porque la vida espiritual, por eso el Señor nos llama. ¿Dónde está su fuerza y su vida espiritual? Y se quedó dormido en medio de la tormenta. ¿A quién le recuerda? Al Señor. Cuando se quedó dormido. Ah, el Señor ya me durmió. No, es que yo estaba en la otra, sí. Tanto Jonás como el Señor se duermen. Por eso hay que buscar siempre la relación o la analogía bíblica para entender lo que vivió Jonás y lo que el Señor hace. Si nos da un tiempito aquí, tenemos hasta las 5 de la mañana. Hasta el 12. Hasta el 12 de abril tenemos. Después de estar durmiendo allá en el camarote, fue arrojado por la borda donde descendió al agua, luego descendió en el pez. Ahorita que hablamos del pez, alguien, un estudioso bíblico, dice que a Jonás lo tomó un pez, pero era un barco que se llamaba el Pez. ¿Qué les parece eso? Y que duró allá encarcelado 3 días. Hasta que lo llevaron por allá a Nínive y lo soltaron por allá. ¿Qué tal esa? Está mejor la de la banda del pez. ¿Cuál es la banda del pez? La de los vegetales. Ah. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? No, señor. ¿Hay alguna referencia por qué a Tarsis? ¿Por qué a España? Sí la había, pero no la traje. Que si hay alguna diferencia, que si hay Referencia. alguna referencia porque a Tarsis. De pronto en la próxima clase lo traemos. Mi objetivo en esta mañana era pensar en esto. Estar en la comunión con Dios y comenzar a descender. Descender y salir igual de la presencia de Dios. Claro, bajar. Y mucho cristiano le está pasando hoy eso. Están bajando. A ver hasta qué nivel les llega mientras llegan las noticias de lo que viene sucediendo. Un ejemplo, ayer no, el martes salimos todos. Entonces vino la noticia, no, ya no salen. Entonces el hermano que madrugaba a trabajar ya no puede trabajar, porque ya dijeron que no. Sí, es una lucha. Y hablo de la mayoría. En el pensamiento hebreo, ir arriba a Jerusalén, que está en una montaña, es subir a la comunión con Dios. Bajar era una metáfora bien conocida a descender hacia los filisteos. Subir a Jerusalén significa elevarse a un mayor nivel de gloria en el conocimiento de Dios. Ustedes saben que no debemos tener temor, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Pues de Dios. En estas circunstancias, ¿por qué no debemos tener temor? Porque se supone que caminamos con el Señor y el perfecto amor no hay temor. Porque la fe
¿Vence el temor? Echa fuera el temor. Porque donde hay temor, no hay amor de Dios, lo cual indica que no está el Señor. Tener temor de que a nuestra familia les va a pasar algo, no les va a pasar en cuanto a ese virus, pero hay una recesión económica que es lo que estamos mirando y analizando. Y aparte de eso, hay un problema espiritual en la iglesia, por eso ha venido esto. Y no vino solamente en Colombia, está en todo el mundo. O sea que la iglesia del Señor en todo el mundo, parece que estamos como las 10 vírgenes. Hay 5 que están despiertas y otras cabecearon y se durmieron. Entonces hay que mirar si nosotros estamos en las cabeceadoras o en las despiertas. Sí, es importante. Versículo 4. Ana Sandra. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Qué opinan de eso? Que todo procede del Señor. Amén. Amén. Ese viento viene de Dios. La palabra en hebreo es ruach y tiene doble significado, tanto espíritu como viento. ¿Cierto? Y por toda la tierra no está volando ahorita un espíritu o un viento. Viene del Señor. Eso no viene de ningún otro lado. Por esta razón, el gran viento, tempestad, es visto como el aliento de Dios que sopla las aguas. Es una declaración de la soberanía de Dios. De modo que sabemos que tal tribulación procede directa o indirectamente de Dios. No hay duda de que Dios mismo provocó esta tormenta para cumplir sus propósitos. Es la pregunta que siempre hemos venido diciendo. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia con esto? ¿Cuál es? Y ahí es donde tenemos que entrar en oración a suplicarle al Señor que nos dé entendimiento. Que no seamos como los hombres que salen a mediodía y palpando a la luz del día tinieblas, o sea, sin visión, sin revelación. No nos podemos dejar de caer en la fe, debemos estarnos fortaleciendo. No puedo estar escuchando los rumores del mundo en cuanto a que se están cayendo a pedazos, se les cayeron las orejas, nada de esas cosas. No escuchen eso. Escuchen la voz de Dios. Y si se le olvida por un momento, recuerde que usted como casa del Señor está con la sangre del Cordero, y así pase el ángel de la muerte llevándose los primogénitos al pueblo del Señor. No. Y es importante que entendamos eso. Tanto Jonás como Simón, hijo de Jonás, dejaron el bote, ¿lo recuerdan? Dijo Simón, hijo de Jonás: Señor, manda que yo camine por las aguas. A Jonás sí no le mandaron que caminara por las aguas, sino que lo arrojaron. Mirando analogías para que usted estudie. Jonás fue expulsado a petición suya, mientras que Simón Pedro salió del barco sin ayuda. Ambos fueron actos de fe porque ambos sabían la voluntad de Dios y actuaron conforme a ella. ¿Para dónde va Jonás? Para Nínive. Nínive es la ciudad de los peces. Entonces se le va a remarcar al hombre para dónde es que va. Él lo tiene que entender muy claro. Ustedes saben por qué Jonás no quiere ir, ¿no? No quiere la salvación, parece que no quisiera la salvación para Nínive. O sea que dentro de él se puede decir que él sabía que de pronto Nínive se podía arrepentir, o era consciente de que el juicio venía con gracia y por eso había oportunidad de arrepentimiento. Juntas son válidas, Señor. Yo tengo una pregunta, Señor. pero respecto a ese tema del que estamos todos. Pero recuerde que Jonás se pone bravo y le dice: yo sabía que usted los iba a perdonar. Entonces, Claro, está ofendido con Dios porque dice: yo sabía que usted los perdonaba. Entonces no quería pues, que ellos tuvieran la salvación porque habían hecho cosas muy malas. era la misma arrogancia por ser, o sea, por su nacionalidad. Sí,
porque generalmente actúan así, ¿no? Como que solo de ellos era la salvación. Sí, señora. Señor, Una pregunta. ¿Cuál fue ese problema si un creyente actual, predicando el evangelio, muera con este virus? ¿Cuál fue el problema? ninguno. Correcto. Correcto. Porque su merced dice que la sangre... No le veo ningún problema. Su merced ya está en Cristo, nueva criatura. Ella es un hombre que camina con el Señor. Y si predicando el evangelio parte con el virus, no le veo ningún problema. Sí, pero Porque su merced hace poquito había dicho que... Como si hubiera inmunidad en Sí, el cuerpo. claro. Como Que a usted- nosotros no nos va a tocar Claro, ese virus. claro. Entonces yo voy a no, 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 preguntar no, cuál fue es el para problema. quitar el temor. Es para quitar No, el es que el temor. temor, desde que recibimos a Cristo ya no tiene por qué dar temor. Es que si no, Pero, mi hermano, en su Sí, con el experiencia respeto. no tiene temor. Con el respeto... Pero hay muchos creyentes. A ver, recuerdo el día ese, ¿cuándo fue? ¿Eso fue en noviembre? Cuando comenzaron a gritar que los venezolanos se estaban metiendo, oí muchos creyentes llorando, asustados, perdónenme la expresión, paniqueados. Por eso es necesario darle la palabra, porque hay gente que tiene tan débil su mente que aún está preocupado y asustado que se le vaya a pegar algo. Pero ¿por qué está asustado si se le pega algo? Pues porque Si usted ya murió en el Señor, Amén. perdón. A eso voy. que está pegado a la materia, porque tiene más miedo de Lo que había quedar. que temer era la muerte segunda. Sí, señor. Y hay mucho creyente hasta el día de hoy preocupado. Vuelvo otra vez. No, yo soy hijo de Dios y yo soy inmune y no me lavo las manos. No. Yo lo que le estoy diciendo es tenga fortaleza en el Señor. Que como está diciendo el hermano Omar, sea que se le prenda o sea que no, usted es del Señor. Y usted camina con el Señor. Pero también hay un testimonio de que Dios tiene un pueblo que va caminando con Él y que tiene firmeza y fortaleza. Entonces, a lo que me refiero del temor es a esa incredulidad que se alberga en el corazón del creyente. Por eso les decía, así como en el pueblo de Israel, nosotros como casa de Dios, ¿estamos cubiertos ya con la sangre del Señor? Sí, Para quitar el temor, como dice el hermano El temor, Oscar sí. de la segunda. Sí, porque dice, no temáis a lo que pueda hacerme el hombre. y Temáis igual. más bien al que pueda coger el alma y echarla al infierno. Sí, señor, claro. ¿Qué es lo que dice el hermano Oscar? Claro, porque entonces el creyente no moriría. Ahí Eso va. es lo más lógico. De alguna u otra manera, los juicios que han venido y la enfermedad ha venido desde el principio, con Adán y Eva, para toda la creación a causa del pecado, para todos. Para creyentes y para no creyentes. Sino que nosotros ya estamos en el Señor, pues obviamente ya caminamos con Él. Sí, señor. ¿Sí? Claro, porque entonces, y aún el creyente vive en la expectativa de que cuando el Señor venga, no sufrirá la muerte, sino que será transformado. Quiero que me entiendan porque estoy hablando es un tema de allá adentro, un tema espiritual para que quiten el temor, no es otra cosa. Porque vivir uno angustiado y esos vientos lo tocan a uno. Lávense bien, tapabocas, guantes, pero ellos ya lo llevan al extremo, porque ellos tienen es miedo de que se los coma el virus. Sigamos con nuestro tema. El mismo Señor Jesús dice, teman a quien que puede destruir el alma, ¿no? O sea, no se afanen tanto por que alguien los mate, los robe, venga alguna enfermedad, sino teman a quien que puede destruir el alma, hablando de ese punto espiritual, a lo que verdaderamente es. Sí, señora, perfecto. Mana Xiomara, Jonás 4:11. Y no tendré piedad, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Aquí hace referencia el libro de Jonás al 120 y es importante mirarlo. Nínive tenía una población de 120,000. El número 120 está asociado con el derramamiento del Espíritu del Señor. ¿Recuerdan el día de Pentecostés? Entonces, me está hablando de que este Espíritu que se mueve por la tierra, bien trae bendición. El mismo Espíritu que puede traer maldición al hombre, trae bendición para los demás. ¿Me lo entendieron? Ana Sandra, ¿dónde se perdió? ¿Cuando se cayó la señal?
Continúe, mi hermano. Qué pena. Tranquilo, mi hermano. Problemas técnicos. Tranquilo. Mientras enlazamos con nuestro satélite. Vuelvo otra vez. Ese viento que se levanta en la tempestad del mar, bien trae un juicio, pero también trae una bendición. Lo que para uno le representa un problema, para otros es gracia o bendición. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque los marineros del barco van a conocer al Señor. Vamos a mirar. Versículo 6 y 7 del 1. Mana Lili, verso 6 y 7. Y el patrón de la nave se le acercó y le Perdóname, dijo, lee desde el 5. levántate y clama a tu Dios. Señor. Lean desde el 5. 5. Sí. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Amén. Ya vimos que el sueño de Jonás en la barca también tiene algo que ver con el Señor en la barca. El capitán cuestionó. Leamos el siguiente versículo. El 8. Entonces le dijeron ellos, declararnos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Entonces vemos aquí como tanto los marineros como el capitán van y le preguntan a este personaje llamado Jonás, que es nuestro profeta y hermano, oiga, usted no le da cuidado a lo que está sucediendo, y lo entrevistan. Aquí tengo una parte, la fe y el miedo no son, son incompatibles, no son compatibles. Los que tienen fe son aquellos que no temen, y los que tienen miedo no tienen fe. Y aunque es natural que el ser humano reaccione con temor frente a las cosas, no puede tener miedo. Una cosa es el temor y otra cosa el miedo. Me saco de la duda porque sí vengo como con eso en la cabeza, porque yo sí he sentido temor en ciertos momentos, pero eso no me hace tampoco enloquecerme como la gente del sistema. Pero pues lo que dice el hermano, que no hay que tener temor, me estaba martirizando en la cabeza. O sea que yo en dónde estoy, en qué punto estoy, pero a mí me ha tratado de tomar el temor por la situación, no porque me venga a tocar el virus, porque yo digo, pues si me tiene que levantar el Señor ya con el virus, o pues me levanta y ya, o que si el Señor va a venir por su pueblo, este es el momento, pues nos levanta y ya. Pero sí que por la situación económica, que de dónde va a venir mi bendición. Obvio, en esos momentos, pues ya, cuando viene el temor, es que como que viene la sacudida del Señor y me dice, oiga, mire dónde viene su provisión. Si hay una libra de arroz, esa libra de arroz se la voy a multiplicar por todo este tiempo. Pero a mi vida se ha venido temor. Pero entonces, pues me aclaras la situación. Una cosa es el temor y otra cosa es el miedo, pero entonces nosotros sí hemos podido tener temor. Claro, es que el miedo le rinde los derechos a eso que lo está asustando. Okay. El temor es como la brisa que lo toca. Descansé. ¿Y cómo puedo unir entonces el libro de De Juan, verdad, que en el sí. perfecto amor no hay temor? ¿Cómo lo puedo unir ahí? Eh, Quitemos la palabra miedo, pongamos la palabra bíblica, temor. ya ahorita miramos, no se le olvide la pregunta para no salirme del tema, porque entonces me coge otro rumbo No olvide la pregunta para el final. Recuerden toda la pregunta del hermano Omar para ahorita analizarla.
Todos pasamos por momentos en los que parece que Dios se ha ido, que se ha olvidado de nosotros. Israel pensó lo mismo. Eso está en Éxodo 17, que le preguntaron, ¿el Señor está con nosotros o no, Moisés? Tales experiencias son pruebas de fe. No que Dios necesite estar informado de nuestro nivel de fe, sino que necesitamos ver nuestros propios corazones. Es bueno entender nuestras condiciones. Todos pensamos que tenemos fe, pero realmente no lo sabemos con certeza hasta que nuestra fe es probada por la experiencia real. Lo repito, todos pensamos que tenemos fe, pero realmente no lo sabemos con certeza hasta que nuestra fe es probada por la experiencia. Así es, sí, señor. Claro, yo tengo fe mientras tengo plata en el bolsillo, Mientras no me toca la enfermedad. pero cuando ya no hay dinero en el bolsillo, ¿de dónde echo mano? A eso se refiere cuando dice la escritura que nuestra prueba pues aumenta más nuestra convicción y nuestra fe cuando viene y con la ayuda del Señor la superamos, mi hermano. Sí, sí, señor, así es. Aunque es puesta a prueba, el creyente pues se fortalece en el Señor y redunda en que la fe del creyente tiene que superar esa prueba y ayudarlo a fortalecerse más. Amén. Sí, así es. En el verdadero creyente, porque en el otro lo saca. El que se dice ser creyente, pero no lo es, la circunstancia lo saca. Hermano, o sea que entre lo que decía la hermana Sandra, cuando uno es creyente es normal que venga el temor, pero la fe tiene que ayudarle, o bueno, no sé, vamos a definir ahorita temor y miedo, pero es normal que venga como esa incertidumbre a la mente del creyente, pero es más la fuerza que proviene de la palabra del Señor y de lo que el Espíritu hace en el creyente. Sí, señor, claro. Es que es de la naturaleza humana sentir temor. Es de la naturaleza humana sentir miedo, es de la naturaleza del creyente sentir temor. Porque todavía estamos en este cuerpo. Todavía nos erizamos, todavía sentimos frío, sentimos hambre. No estamos glorificados. Dice la escritura que el apóstol... Lo que le sucedió con Elías, ¿sí? Digamos, ahí podríamos definir el temor y el miedo, porque Elías mata a estos profetas después de que Dios se manifiesta en el momento del altar, pero Jezabel se levanta contra él y él huye, ¿sí? Sí, señor. Después de haber visto lo que Dios había hecho y cómo los profetas habían quedado delante del pueblo, ¿sí? Como estos falsos. Y después Jezabel dice, yo voy a matar a Elías, y Elías huye y tiene miedo, tiene temor. Podríamos establecerlo como un miedo, pero es que en el profeta no existe ese miedo que cargamos los hombres cuando andamos sin Dios. Él está más bien es en una especie de desaliento, pero es un desaliento personal, no es que le tenga miedo a Jezabel, porque él no le tiene miedo a Jezabel. Y esta es la respuesta del Señor, que le dice que 7.000 rodillas no se han doblado ante Baal. Ese es el desaliento que él tiene. O sea, cuando Elías sube al Carmelo y baja, cuando baja al Carmelo, él piensa que va a encontrar a todo el pueblo de Israel convertido. Pero se da cuenta que no, que las cosas siguieron igual. Y entonces él piensa que nadie más sino él lucha por la causa. Él por eso le dice eso al Señor, nadie ha quedado. Y solamente quedo yo, y si me matan nadie va a quedar. Entonces, digamos, la desesperanza que tenía Elías era eso, de pensar de que cuando el milagro sucediera, toda la gente se iba a volcar a derrocar acá, a matar a Jezabel, a acabar con los ídolos de Baal, pero nada de eso pasó. La gente siguió igual. Entonces él huye y dice, no, esto acá no sirve de nada esto. Lo mejor es que yo me vaya, porque si me matan a mí, el reino de Dios se acaba. En un momento llegó a pensarlo. Por eso las palabras que tienen la cueva. El apóstol Pablo, estando prisionero, van en un barco y el Señor le dice, no tengas temor, que ninguno se baje del barco, porque el que se baje del barco muere. Pero dice la escritura que el apóstol Pablo perdió la esperanza en la vida.
O sea que le entró cierto temor. Y yo tengo que identificar cuando la Biblia me habla del temor y el miedo. Temor es como incredulidad, perdón. Temor es como incredulidad en X momento. Es la pérdida. Como incredulidad. La comunión con el Señor, que es lo que estoy hablando de Pablo. Pero no puede ser que el Señor de pronto nos haga entrar en ese temor para buscarlo. Claro, para que mire su naturaleza. O sea que ¿Dónde podemos está? decir que el temor viene de parte de Dios, pero el miedo El es temor es una característica parte, humana. el temor es parte de la creación tuya original. ¿Me entiendes? Pero ese temor se convirtió en miedo debido a las propias debilidades del hombre. Cuando el hombre está débil, se entrega y por eso el verdugo se convierte en el señor de él porque el miedo se apoderó. Pero en el creyente, él va a tener siempre temor. 1, el temor del Señor. 2, el temor de que no le conteste. 3, el temor de una inseguridad, pero esa inseguridad no proviene de Dios, sino que proviene del corazón de nosotros. Y por eso la Escritura hace que el hombre se fortalezca en el Señor y el Espíritu del Señor sella la palabra en el corazón del hombre. Por eso el Señor dice, no tengan temor, que es la misma palabra de no estén afanosos. Porque el afán crea eso. El afán crea una ansiedad y la ansiedad lleva al temor. Mi hermano, tengo una pregunta ahí en cuanto a eso. Señor. Uno dice que, digamos, no puede basar lo que cree Dios en las experiencias personales. Sí, Señor. Pero de alguna forma las experiencias personales le pueden acrecentar la fe a uno. O sea, Jonás sale del pez convencido de que tiene que ir a Nínive. ¿Sí? Si a mí me ocurre la misma circunstancia una y otra vez, llegará el momento en que yo diga, bueno, eso ya no tengo temor de lo que va a pasar porque ya lo he vivido 4 o 5 veces y el Señor siempre me ha ayudado. Aunque he tenido miedo en el momento y me ha faltado la fe, veo que el resultado es que el Señor me ha ayudado. Entonces llega el momento en que por las mismas experiencias yo digo, pues el Señor me va a ayudar, no tengo problema con esto. O sea, Sí, las experiencias no me sirven para creer, pero a la larga el resultado es que termine yo No son teniendo doctrina, fe. pero le sirven para creer. No son doctrina. Porque no puede basar una doctrina en su experiencia personal. Ujú. Pero esa experiencia personal le ayuda a crecer. ¿Sí me entiende? Sí. Pero no nos podemos poner como ejemplos porque no va a ser lo mismo. Los ejemplos están en la Escritura. Un ejemplo, ¿qué es lo que está entendiendo ahorita, aunque hasta ahora arrancamos? ¿Qué es lo que va a entender Jonás cuando llega a Nínive? Metámonos ahí con el hermano Jonás y caminemos con él. ¿Qué es lo que él va a entender? El que quiera o no quiera tiene que obedecer lo que Dios quiere que él haga. Lo que el salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? O sea que vayas entrenando, Jonás, que ninguno en esa ciudad va a huir de mi presencia. No crea que la gracia que se va a manifestar más adelante es sin razón. Porque así como usted no puede huir al llamado que le doy, tampoco esos hombres pueden huir del juicio que les voy a enviar. Pero necesito que usted vaya como pregonero y les diga a ellos. ¿Sí está entendido? Sí. Por eso cada circunstancia es una voz del Señor, muy aparte de la otra. Una cosa muy diferente es que se me dañe la licuadora en la casa a que se me dañe el automóvil en la calle. Son dos experiencias totalmente diferentes. Y en cada una de ellas me va a hablar el Señor. ¿Sí me entiende? La voz es continua, pero enseñándonos diferentes cosas. Por decir algo, ¿qué es lo que tiene que aprender la iglesia ahorita? Yo he estado pensando estos días, tanto arrojar versículos por las redes, eso es aguar el evangelio. ¿Sí me entiende? No hay un mensaje contundente. Separa el católico, separa el satanista, todos ponen un versículo o una frase. Ánimo, Dios nos ayuda por aquí, por allá, pero ¿quién habla de arrepentimiento? Esto fueron las plagas que el Señor dijo en Mateo. Sí, el Señor lo habló, pero ¿cuál es la voz del Señor para hoy? Para esta tierra. Por eso decíamos del libro de Apocalipsis y lo contemporáneo.
¿Cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Cuál es, Señor? Tengo otra pregunta. Es con el mismo, ¿no? Señor. Dice el Señor que el temor lleva en sí castigo. ¿Cómo lo podemos aplicar para la iglesia en este momento? El temor lleva en sí castigo. ¿Cómo podemos aplicarlo en este instante en lo que está pasando a nivel mundial? Se lo respondería como dijo Job: lo que me temía me ha sobrevenido. Amén. ¿Me entiendes? O sea que sí, el temor el temor no debe estar en el creyente de cierta manera, pero sus fuerzas en estar en el Señor. No, el temor es parte del creyente, pero no se puede rendir a él. Señora, Que la palabra también dice que el temor el temor lleva en sí lazos, ¿cierto? O sea, enlaza al hombre a que verdaderamente mantenga asustado, digámoslo así, pero que el que confía en el Señor estará seguro. Sí. Entonces, el temor verdaderamente para nosotros los creyentes debe estar afianzado en el Señor, o sea, obtener más y más seguridad en el Señor, porque ahí sí, para el que no cree y para el impío, lo va a asustar y lo va a mantener, digámoslo así, amedrentado por amén, medio de ese amén. lazo que es el temor, porque él no conoce, no tiene una seguridad de que le irá a pasar mañana ni nada de estas cosas. En cambio, los que confiamos en el Señor sabemos verdaderamente que todo eso nos va a ayudar para bien, porque lo amamos a Él. Amén. ¿Recuerdan que hace como 10 minuticos atrás les dije, el pueblo de Israel en Éxodo, en medio de las circunstancias, preguntó si Dios estaba con ellos o no? Les voy a devolver un tricito. Les dije, todos pasamos por momentos en los que parece que Dios se ha ido y nos ha olvidado. Israel pensó lo mismo cuando preguntó a Moisés, ¿está el Señor entre nosotros o no? Porque es parte del Señor también dejar por un momento en su silencio quieto al pueblo, a ver qué es lo que va a hacer. Amén, sí, Señor. ¿Cuál es su reacción? Y en ese momento le invade el temor. Y el temor tiene que llevar al creyente a buscar a su Dios. Sí. Cuando es creyente, por eso lo estamos diciendo, y cuando no es creyente lo va a sacar, Entrega. lo saca. Se entrega al desconsuelo, a las lágrimas. No tiene Dios, esta persona no tiene Dios. Está jugando a una religión. ¿Sí me entiende? Ahí, en ese momento de crisis, en el momento de meter ese oro en el fuego, bueno, como es oro, pues seguirá siendo oro. Pero cuando meten eso que aparentemente es oro, pero es golfi, se derrite y se acaba. Por eso, Pero Señor, cuando miramos el relato, yo creo que cuando Jonás pidió que lo echaran al mar, él estaba seguro de que iba a morir. Él no, o sea, digamos que yo veo que él aún está como renuente a llevar la palabra a Nínive y pues seguramente pide que lo echen al mar es para morir, para no llevar el mensaje allá. Lejos de él estaría pensar en que un pez se lo iba a tragar. claro, sino que, a ver, Osquitar, su merced como profeta de Dios, porque usted es profeta de Dios, lo voy a poner como en el caso de Jonás, a su merced. Usted sabe que está comisionado para algo, y hasta que no se cumpla ese algo, O sea, no se muere. no se va a morir hasta que no lo cumpla. No se va a morir. Ya lo vamos a ver en el relato. El capitán del barco era un incrédulo, un pagano. Y aunque adoraba a su Dios, no tenía fe en el poder de la liberación de ese Dios. Lo que le pasa a todo mundo cree en sus dioses, su religión, sus ídolos. Pero como dice el filósofo, ninguno de sus ídolos los llena de alegría ni les quita el enojo. Ahí es donde llega la iglesia con el verdadero Señor predicando la palabra. Si hubiera tenido fe, no hubiera tenido miedo, ni habría querido que todos los demás recurrieran a sus dioses. Recuerden que echan suerte. Voy a mirar un momentico el texto, por favor, vayan sus ojos al texto, dice. Y el patrón de la nave, voy a leer desde el 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave.
para descargarla, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave, o el capitán, le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Está asustado el capitán. Dijeron cada uno a su compañero: echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Si hicieran los paganos eso, echaran suertes sobre quién o por quién ha venido este mal, caería sobre nosotros. Porque somos la sal y no hemos hecho nada. Es culpa de la iglesia. Es culpa. Y aunque el mal tiene que seguir, la iglesia tiene que despertarse en la proclamación del evangelio. Por eso les dije que Jonás representa tanto a Israel como a la iglesia. Escuchen lo que dice el texto: y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Tremendo, ¿no? Todo se pone más tenso cuando nosotros nos hacemos los dormidos. Y el primero que obedeció fue el Señor. Después Esteban apedreado. Vamos, para adelante, ¿sí me entiende? Si hay que sacar un megáfono, ir al parque a predicar el evangelio, bueno, papá, ¿cuál es el miedo? Sí, claro. ¿Cuál es el miedo? ¿A quién le servimos? ¿Al Señor o al hombre? Es ahí donde el Señor viene, sí, sobre todo con todas estas cosas que han venido pasando. Es muy cierto, pero su merced no debe desconocer el sistema. No puede desconocer el sistema, porque como dormimos tanto, ¿sí me entiende? A ver, Sí, porque no lo hicimos en el momento que podíamos salir dos. Ahí sí ninguno pensó en salir y dar con un megáfono y predicar. No, ya estaba predicando, ya estaba. Yo ahora he visto a su merced predicando. Ahorita, debido a que la gente no ha pero de obedecido, un poquito para acá. viene la situación, o sea, perdón. Su merced inicia esta clase con decir: alguien tuvo que haber orado para que viniera este juicio a la nación en ese instante. Algo pasó allá para que Jonás fuera mandado allá. Correcto, aquí se ha venido predicando, no solamente nosotros, muchas iglesias se han venido predicando. En este momento llegó el momento donde el Señor escucha la oración porque la gente no quiere el arrepentimiento. Ahí, ¿qué debemos hacer? Claro. Y diría que como una estrategia excelente, porque tienen mucho trabajo, dice el Señor, hermoso. Con eso terminamos el libro de las crónicas. ¿Tienen mucho trabajo en la tierra? Pues se me van a descansar en el cautiverio. ¿Y me dejan la tierra? Descansar. A descansar, muchachos. Mucho trabajo, mucho corre, mucho que hacer. Se me están ahora en las casas. Y ahora van a ir casa por casa, invitando a las personas a que conozcan del evangelio con el primer paso de arrepentimiento. Y eso es lo que la iglesia va a tener que comenzar a hacer ahorita. Coger al vecino, hablarle de la palabra. Nos estamos reuniendo. Lo que pasó con Jonás. Vamos a hacer esto. Y ahí la palabra comienza a llegar. Porque todo Y en eso hay tranquilidad, hay gozo. El Señor nos tiene en una cuarentena porque Él sabe qué es lo que quiere hacer. Claro, porque digamos, perdón, hermano James, Señor. digamos, todo el mundo una mentalidad tiene, o tenemos, no, ya de estos días descubren la cura, y, no, pero si el Señor no quiere, pues no hay cura. No, la cura está descubierta hace 2000 años. Correcto. Toca aplicársela a la gente. Hablando respecto al coronavirus, ¿sí? ¿Sí me entiende? O sea, según lo que su merced nos está explicando, ¿sí? Sí. ¿Sí me entiende? Porque todo el mundo dice, no, te que ya viene la cura y seguimos normalmente. No, porque si uno quiere, pues no hay cura. Y hay más mortandad y tiene que pararse la iglesia a llamar a la gente al arrepentimiento. Pero fíjense, ¿qué hace el Señor en el barco? Hace que los incrédulos hagan ¿qué? Los marineros. Créame. ¿Qué hacen? ¿Teman? ¿Qué? Echan suerte. Sí, para mirar. Están quién llenos es de el temor y culpable. echan suerte. ¿Quién es la culpa de esto? Y sigamos en nuestro versículo 7. Esta es una buena ilustración para mostrar cómo Dios puede llevar incluso a los incrédulos paganos a cumplir su voluntad sin saberlo. Es lo que está pasando. Yo quería iniciar el libro de Hebreos, pero le dije, Señor, y no podía estar tranquilo. Y yo, Señor, una palabra para los hermanos. Y vino lo de Jonás. Y es lo que estamos estudiando hoy, para que tomemos mayor fuerza. Los marineros echan suertes y la suerte cae sobre Jonás.
Parece que muchos de los marineros hacían preguntas a Jonás. Miren lo que dice el versículo 8 y 9. Entonces ellos le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? La pregunta para ustedes y para mí. ¿Qué oficio tienen? Predicadores de la palabra. ¿De dónde vienen? Del reino del Señor. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Con el Señor allá en la Peregrinos y felicidad. extranjeros. Él le respondió, soy hebreo. No puede decir soy israelita, porque Jacob. ¿Porque Jacob qué? Y no puede decir soy judío, ¿por qué? Porque él se identifica como hebreo. Porque han tenido sus situaciones con Nínive, ¿no? En un momento antes. Han tenido sus problemas y han tenido Perfecto. sus problemas. Pero cuando dice soy hebreo, ¿recuerdan la clase pasada? Sí, él se ¿Por está, Abraham? él se está desprendiendo de su religión. Él no está declarando abiertamente que es judío como tal, ¿sí? Sino que cree en las promesas que Dios le dio a Abraham. Porque es parte de las promesas. O sea, yo salí con mi padre Abraham. Y Abraham es hebreo y no puede decir que Abraham era israelita porque todavía en la época de Abraham no ha nacido Jacob, que viene a ser Israel. Y no puede decir que es judío por religión porque la religión judía nace después del cautiverio. Entonces dice, soy hebreo. Temo a Jehová, Dios de los cielos y la tierra. Él no le puede decir, no, yo creo en el Dios del tabernáculo, porque no puede decir eso. Y ahí es donde viene el mensaje para el incrédulo. No puedo hacerle una exposición doctrinal de la Trinidad a un impío. Tengo que decirle, hay un Dios verdadero en el universo, que es el que gobierna los mares y la tierra. Le está hablando a gente que está en el mar y en la tierra. El que está moviendo los vientos. Y si quieren de verdad saber quién es, échenme al agua. Pero cuando él le dice échenme al agua, era que le dijeran al Señor, no que lo botaran al mar. Sigamos en nuestro... Y aquellos hombres, él dice, soy hebreo, verso 9, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Nuestra exposición debe ser muy clara ante los hombres de Dios. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se lo había declarado. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Pero vean que estos hombres no toman esa decisión. Ellos esperan. Porque el problema es matar a un profeta. Si esto es así que este señor no obedece, ¿qué tal será matándolo? Aquí nos morimos todos. Sigue diciendo. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. No quieren echarlo, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Alguna pregunta? Volviendo a nuestro tema, dice que Jonás confesó que había huido de la presencia del Señor. Los marineros entendieron que era la causa de esa calamidad en el mar. Jonás se identificó a sí mismo como un hombre hebreo de la ciudad de Zabulón. Dice que sirve al Dios del cielo. ¿Alguna pregunta? Como para aplicación personal. Me gusta esa pregunta del verso 10. ¿Cómo pudiste hacer esto?
El verso 11 dice, ¿qué debemos hacer? Jonás dice, ¿cómo los pongo? Es un eco de la voz que todavía no se ha dicho. Jonás dice, mátenme para que ustedes vivan. Lo mismo que sucede con el Señor. Yo muero para que ustedes vivan. Es lo mismo que sucede acá. Con la muerte de uno, los del barco serán salvos. Así como Jonás tuvo 3 días, Sí, Señor. así también el Hijo del Hombre. En los últimos momentos de Jonás en el barco, persuadió a la tripulación para que oraran al Dios de Israel. Y ellos, llegando ya casi a nuestro final del estudio, versículo 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, lo mismo del Señor Jesús, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. ¿No les parece excelente? ¿Cómo así votos? Se arrepintieron, conocieron al Señor. ¿Cómo podemos cambiar esta circunstancia en algo gris a un día soleado y de colores? ¿Cómo cambiar la circunstancia? ¿Cómo hacer que todo redunde para bendición? Eso es lo que hace la iglesia. Llevando la luz. La iglesia tiene todos los colores en la mano para pintar. No solo le dieron el color gris para estar hablando de un juicio. Hablamos de una salvación, de colores, de flores, de vida. ¿No? Y si no lo quiere tomar, viene el juicio. El Señor le ha dicho a la iglesia, descansen un ratico. Están muy cansados. Muy cansados. Y las grandes iglesias. Leía por ahí dónde están esos hombres de las iglesias de oración para que salgan a sanar los enfermos. Y aunque parece una burla satírica, es lo que se vende. Eso es lo que se vende. Campaña de sanidades, milagros, profecías. ¿Dónde están los profetas que no avisan qué está pasando? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos famosos profetas? De medio pelo, dirían por ahí. Tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos y escuchar la palabra del Señor. El Señor nos dice, no teman, manada pequeña. Ustedes tranquilos. Vayan por la vida. No se pongan a mirar las circunstancias, sino confíen en mí. Las circunstancias hacen que Pedro se hunda en el mar. Pero si miramos al Señor, Él va a estar ahí. Y aunque el agua nos